Suscríbete a mi canal de YouTube, me llamo Kirill. Y hoy quiero compartir con vosotros una historia realista que ocurrió en la bella ciudad de Sevilla, al sur de España. Allí vivía Lucía Navarro, una joven de 28 años que trabajaba como guía turística en el centro histórico. Su pasión por los rincones de la ciudad y por las anécdotas históricas le permitía ganarse la vida mientras contaba a los visitantes historias llenas de tradición y encanto. Sin embargo, en su corazón anidaba un recuerdo persistente, el de Carlos, su primer amor. Desde que amanecía, Lucía se levantaba temprano para pasear por el parque de María Luisa, respirando el aroma de los naranjos que impregnaba el aire. Cuando el sol empezaba a calentar con fuerza, ella tomaba su bicicleta y recorría la ribera del río Guadalquivir hasta llegar a su trabajo. Por las tardes, al terminar sus visitas guiadas, se encontraba con sus amigas para tomar unas tapas en un bar del barrio de Santa Cruz. Entre sonrisas y planes a futuro, Lucía fingía que todo marchaba a la perfección. A ojos de los demás, parecía una mujer plena y sin preocupaciones. Pero en sus silencios más profundos, su mente la llevaba de vuelta a aquellos días en los que se enamoró de Carlos. Él había sido su compañero de clase en el instituto. Era un chico risueño, con el pelo castaño y la piel morena, típico de la gente sevillana que pasa horas bajo el sol. Los dos conectaron desde la primera vez que se cruzaron, durante un trabajo de clase en la biblioteca del colegio. La chispa fue instantánea. Pasaron todo el último año de bachillerato juntos, intercambiando miradas cómplices en los pasillos y sosteniendo conversaciones nocturnas por teléfono. Sin embargo, al terminar el instituto, Carlos decidió irse a Barcelona para estudiar ingeniería, y Lucía se quedó en Sevilla para seguir el camino de su pasión por el arte y la historia. Aunque al principio mantuvieron el contacto, el tiempo y la distancia terminaron por desdibujar su relación. Poco a poco, las llamadas se volvieron menos frecuentes y finalmente, desaparecieron. Lucía se resignó a la idea de que tal vez ese amor tan vibrante, que en la adolescencia parecía eterno, no habría de perdurar. Sin embargo, jamás pudo deshacerse de esa sensación de incompletud, de que su amor había quedado suspendido en algún punto del pasado, sin un cierre definitivo. Vivía sola en un pequeño piso de la zona de Triana, con el balcón orientado hacia el río. Todas las mañanas, con una taza de café en la mano, se detenía unos instantes a contemplar el reflejo del sol en el agua, recordando que a Carlos le encantaba la vista de Sevilla a esa hora. A veces, la invadía la nostalgia y se preguntaba dónde estaría él. Aquello ocurría especialmente cuando, al guiar a los turistas, veía a parejas jóvenes tomándose de la mano y sonriendo con la intensidad de quien cree que todo es posible. Entonces, su mente la trasladaba al pasado y la hacía sentir un leve hormigueo en el estómago. Su familia era consciente de la tristeza disimulada que, de vez en cuando, asomaba tras su sonrisa. Su madre, Carmen, una mujer de carácter fuerte y muy protectora, la animaba a salir con más frecuencia y a conocer gente nueva. Su padre, Luis, era un hombre de pocas palabras pero gestos muy cariñosos, que prefería escuchar a Lucía y ofrecerle su apoyo incondicional. Sin embargo, ninguno de los dos conocía todos los detalles de ese primer amor o la magnitud de la huella que Carlos había dejado en el corazón de su hija. Así transcurrían los días de Lucía, entre alegrías rutinarias, recuerdos latentes y la esperanza, en el fondo de su ser, de volver a vivir un amor tan puro como el que experimentó en su juventud. Lo que Lucía no imaginaba era que una tarde cualquiera, su vida daría un giro radical con la llegada de un extraño que llamaría a su puerta, trayendo consigo retazos de ese pasado que ella creía enterrado para siempre. Una tarde de otoño, cuando la luz del sol empezaba a teñir el cielo de un tono anaranjado, Lucía regresaba a casa después de un día agitado en el trabajo. Había tenido 3 grupos de turistas seguidos y se sentía exhausta, ansiando nada más que un baño caliente y una cena sencilla. Mientras subía las escaleras hasta su piso, notó el aroma de las flores que su vecina del tercero solía dejar en el rellano.
Ese olor la reconfortó momentáneamente, haciendo que se olvidara un poco del cansancio. Al llegar a la puerta, antes de introducir la llave en la cerradura, se detuvo un segundo para revisar en su móvil si había algún mensaje de su amiga Clara, quien a veces la invitaba a salir a tomar un vino. En ese momento, escuchó pasos en el pasillo. Un joven de estatura media, con el pelo ligeramente más claro que el que recordaba en sus sueños, la miraba indeciso. Vestía unos vaqueros y una chaqueta de entretiempo, y en su mirada se percibía un brillo de inseguridad. Lucía pensó que quizá era alguien buscando a otro vecino, así que le sonrió de cortesía. «Hola, ¿buscas a alguien?». Él vaciló unos instantes antes de responder. «¿Tú eres Lucía Navarro?». La mención de su nombre la tomó por sorpresa. Casi de inmediato, algo en su voz le resultó familiar. Era un tono que resonaba con recuerdos lejanos, con ecos de un pasado que creía perdido. Lucía se extrañó de que un desconocido supiera su nombre. «Sí, soy Lucía». «¿Nos conocemos?». El hombre se pasó la mano por el cabello, nervioso, y luego la miró directamente a los ojos. Lucía sintió un nudo en el estómago. Esa mirada, de alguna forma, también le resultaba conocida. «Yo, me llamo Marco». «Sé que esto te va a parecer raro, pero», tragó saliva, «soy el hermano gemelo de Carlos». El aire se le escapó de los pulmones. Sintió una oleada de calor subiéndole por el pecho mientras asimilaba la frase, hermano gemelo de Carlos. Aquello era imposible. Carlos nunca le había hablado de un hermano gemelo. Y aún así, algo en el rostro de aquel joven confirmaba lo que su corazón ya empezaba a intuir: los rasgos eran casi idénticos a los de Carlos, solo que había ligeras diferencias en la forma de la barbilla y la expresión de la boca. «¿Qué?», balbuceó Lucía, incapaz de articular una respuesta coherente. «Carlos nunca me dijo que tuviera un hermano gemelo». Marco asintió con un gesto triste, y bajó la mirada. «Lo sé. Es una historia complicada. ¿Puedo entrar para explicártelo?». Lucía dudó. Su instinto le gritaba que se trataba de algo serio y que no debía desentenderse. Habían pasado años desde la última vez que supo de Carlos, pero esa voz tan parecida a la de él había removido en ella emociones que pensaba dormidas. Finalmente, respiró hondo y, tras un instante de vacilación, abrió la puerta de su piso. «Claro, pasa», dijo, moviéndose a un lado para dejarlo entrar. «Pero, por favor, necesito explicaciones». Ya en el interior, Lucía se quitó la chaqueta y le ofreció a Marco un vaso de agua. Él aceptó, aunque sus manos temblaban al sostener el vaso contra los labios. Lucía notó con extrañeza que la situación le parecía demasiado surrealista. Sin embargo, algo la impulsaba a querer escuchar lo que él tenía que decir. «Gracias», murmuró Marco al dejar el vaso sobre la mesa de la pequeña sala de estar. Lucía lo observaba de cerca, buscando las huellas de Carlos en su semblante. Y las encontró, en la curvatura de los pómulos, en la forma de parpadear y, sobre todo, en la entonación de la voz. «Necesito que me cuentes todo», le pidió ella con un hilo de voz. «No entiendo nada». Marco se aclaró la garganta y bajó la mirada. «Carlos y yo somos gemelos, pero nos separaron cuando éramos muy pequeños. Yo crecí con mi tía en una pequeña localidad de Extremadura, mientras que Carlos se quedó con nuestros padres. Nunca tuvimos buena relación familiar. Mis padres decidieron que no podían mantener a los dos y yo crecí lejos de él. Apenas nos veíamos. Pero hace unos años, cuando Carlos se marchó a Barcelona para estudiar, empezamos a enviarnos mensajes. Intentamos conocernos mejor como adultos». Lucía apenas podía creerlo. Con cada palabra, surgían más preguntas que respuestas. ¿Por qué Carlos nunca le contó sobre Marco? ¿Cómo era posible que guardara un secreto tan grande? ¿Y él te habló de mí?
Preguntó ella con un nudo en la garganta. No mucho. Pero sí mencionó que se arrepentía de haber terminado tan abruptamente la relación con una chica especial en Sevilla. Intuí que hablaba de ti. Lo sentí en su forma de escribir, en la manera en que recordaba los detalles. Marco se detuvo, mirando de reojo a Lucía. Sé que te estoy soltando mucha información de golpe, pero tenía que verte. No sabía si Carlos te había hablado de mí. A decir verdad, no teníamos claro si merecía la pena remover el pasado. Pero pasó algo que me hizo tomar la decisión de venir. ¿Qué pasó?, inquirió Lucía, preocupada. Marco se mordió los labios un segundo antes de contestar. Carlos tuvo un accidente. No quería que te enteraras así, ni quería asustarte, pero es importante que lo sepas. Sucedió el año pasado, en Barcelona. Su recuperación fue larga, pero salió adelante. Después del accidente, se marchó de España un tiempo. Por lo que sé, buscaba alejarse de todo, incluso de mí. Desde entonces, no sé nada más. Hace meses que no me contesta a los mensajes ni a las llamadas. Vine a Sevilla porque pensé que tal vez tú podrías saber algo de él, o que simplemente podría entender mejor quién era Carlos al conocerte a ti. Y, aquí estoy. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas sin querer. Saber que Carlos había sufrido un accidente la conmovía, la asustaba y también la llenaba de rabia por no haber estado allí de algún modo. No obstante, se daba cuenta de que ya no era su pareja ni había mantenido contacto con él desde hacía años. ¿Qué derecho tenía de reclamarle nada? No sabía nada, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. No sé dónde está, ni qué ha sido de su vida. Lo último que supe de él fue, nada, en realidad. Simplemente desapareció. Marco la contempló con comprensión. Lo siento. Seguramente no fue fácil para ti tampoco. Quizá podamos tratar de averiguar algo juntos. Lucía lo miró de nuevo, sintiendo un torbellino de emociones difícil de controlar. Era como si la presencia de Marco la conectara de forma inmediata con lo que Carlos representó en su vida. Pero al mismo tiempo, era un desconocido. Uno que, sin embargo, compartía el mismo timbre de voz que aquel amor de juventud. Supongo que sí, respondió al cabo de un rato. Vamos a ver cómo podemos ayudarte. Y, de paso, quizás me ayudes a entender por qué Carlos jamás mencionó tener un hermano gemelo. Así, en la penumbra de su sala de estar, con la tenue luz anaranjada que entraba por la ventana, Lucía y Marco iniciaron una conversación que habría de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Durante las semanas siguientes, Lucía y Marco establecieron una relación de complicidad que surgió a partir de la búsqueda de respuestas sobre Carlos. Se vieron varias veces en diferentes lugares de la ciudad, tomaron café en una terraza cercana a la Giralda, pasearon por el puente de Triana, visitaron algún que otro bar de tapas en la Plaza de la Alfalfa. Para Lucía, cada encuentro significaba un nuevo descubrimiento, no solo sobre el Carlos que recordaba, sino también sobre la propia personalidad de Marco. ¿Sabes lo curioso que es verte y, al mismo tiempo, sentir que estoy mirando a Carlos?, le confesó Lucía en una ocasión, mientras compartían una cerveza en una pequeña taberna. Entiendo que sea extraño. Imagínate para mí, que toda mi vida supe que tenía un hermano gemelo, pero apenas compartí con él unos días sueltos en vacaciones. Marco dio un sorbo a su bebida. Sin embargo, es sorprendente descubrir que existen semejanzas entre nosotros dos que ni siquiera alcanzo a explicar. Lucía no podía dejar de asombrarse cuando reparaba en los gestos de Marco que le recordaban a Carlos. A veces, al reírse, ladeaba la cabeza de la misma manera. O se rascaba la nuca con esa misma timidez que había enamorado a Lucía años atrás. Pero, al mismo tiempo, Marco era un individuo diferente, tenía una forma más pausada de expresarse, menos impulsiva que la de Carlos.
Sus aficiones eran distintas. En lugar de la ingeniería, había estudiado periodismo. Y mientras Carlos era fanático del fútbol, Marco prefería el baloncesto. Poco a poco, la idea de que Carlos guardara en secreto la existencia de su hermano dejó de ser el eje central de sus conversaciones. Surgieron temas más personales. Marco le hablaba de su infancia en Extremadura, de su tía, quien lo había criado con esfuerzo y dedicación. Y de la admiración que sentía por Carlos, pese a que nunca hubieran estrechado un vínculo fraternal fuerte. Lucía le hablaba de su trabajo como guía turística, de su familia, de las veces que se había sentido sola a pesar de tener buenos amigos. En esos diálogos surgía inevitablemente la historia de amor que Lucía vivió con Carlos. Y Marco prestaba atención con un interés genuino. Le gustaba imaginar a su hermano feliz, ilusionado con una relación tan sincera. A veces, Lucía se detenía a media frase, sobrecogida por la fuerza de los recuerdos. En esos momentos, Marco le ofrecía una mirada comprensiva, y Lucía sentía que el calor de aquel entendimiento mutuo la aliviaba. Conforme avanzaban los días, Marco intentaba contactar a Carlos por todos los medios posibles, llamadas, mensajes, correos electrónicos. Pero no recibía respuesta. Era como si Carlos se hubiera esfumado sin dejar rastro. Según la última información que Marco había conseguido, su hermano había estado un tiempo en Francia, pero después pareció cambiar de ciudad sin avisar a nadie. El silencio de Carlos los unía en una misma intriga. ¿Qué había ocurrido realmente tras el accidente? Aún así, no todo era tensión. Entre la búsqueda y la incertidumbre, aparecían gestos sencillos que los acercaban. Como aquella tarde que Marco invitó a Lucía a ver un atardecer desde la terraza de un hotel con vistas a la catedral. Cuando el sol se escondía tras los tejados, Lucía sintió un nudo en la garganta. Por un lado, recordaba lo mucho que Carlos amaba ese momento del día, por otro, estaba descubriendo la ternura de Marco. Se dio cuenta de que, aunque tenían el mismo aspecto, sus presencias generaban emociones distintas en ella. Gracias por traerme aquí, dijo Lucía, contemplando cómo las luces de la ciudad se iban encendiendo. No tienes que darme las gracias, sonrió Marco. Me gusta compartir este tipo de lugares contigo, sentir que volvemos a unir las piezas de la historia de Carlos y, quizá también de la nuestra. Lucía sintió un leve temblor interior. Nuestra historia, repitió para sí. Todo estaba siendo demasiado rápido. Y, sin embargo, no podía negar la complicidad que se había forjado en tan poco tiempo. La intriga, la nostalgia y el afecto que ambos sentían por Carlos los había hecho conectar en un nivel muy profundo. Empezaron a surgir preguntas, ¿era solo empatía lo que los unía o se estaba gestando algo más intenso? Lucía se resistía a pensar que estaba volviendo a enamorarse, pues consideraba que aún arrastraba heridas sin cerrar de su historia pasada. Pero, cada vez que escuchaba la voz de Marco o notaba su cercanía, el corazón le latía un poco más deprisa. Lucía, se atrevió a decir Marco una noche, mientras caminaban por una calle estrecha del barrio de Santa Cruz. Sé que tal vez es pronto, y que lo único que buscaba al venir aquí era conocerte y entender mejor a mi hermano, pero, me gustaría seguir viéndote aunque no encontremos a Carlos. Yo también quiero seguir viéndote, Marco, admitió ella, sorprendida por su propia sinceridad. Esa confesión dejó al aire la promesa de algo nuevo. Sin embargo, ambos sabían que la sombra de Carlos seguía ahí, flotando sobre ellos y sosteniendo una pregunta sin respuesta: ¿por qué los había dejado a todos atrás? Mientras tanto, en el barrio y en la familia de Lucía, empezaron a surgir rumores. Algunos vecinos veían a Lucía en compañía de ese joven que recordaba tanto a su antiguo novio, y no faltó quien especulara que se trataba de Carlos regresando para reconquistarla. Sus padres, al enterarse de la existencia de Marco, pidieron explicaciones, preocupados de que Lucía volviera a sufrir por un amor que nunca se resolvió del todo.
Pero Lucía y Marco se aferraron a ese entendimiento mutuo que habían logrado. Entre ellos, la historia de Carlos no era un obstáculo, sino un puente para acercarse. No obstante, ambos presentían que tarde o temprano tendrían que afrontar cuestiones más complejas sobre lo que verdaderamente sentían y las implicaciones de que Carlos siguiera sin aparecer. Con la evolución de la relación entre Lucía y Marco, los rumores en la familia y el barrio tomaron mayor fuerza. Carmen, la madre de Lucía, solía llamarla con frecuencia para preguntarle si era cierto que estaba saliendo con su exnovio o con alguien que se le parecía. Lucía, harta de las habladurías, decidió aclarar la situación. Mamá, no es Carlos, le explicó en una conversación telefónica. Es Marco, su hermano gemelo. ¿Hermano gemelo?, exclamó Carmen, incrédula. ¿Y desde cuándo existe tal hermano? Según dice Marco, desde siempre, pero estaban separados. Carlos nunca me dijo nada. ¿Qué pretendes con él?, insistió su madre. ¿No temes que sea un reencuentro con el pasado que te lastime? Lucía se quedó callada un instante. Tenía tantas dudas como su madre, pero sentía dentro de sí una conexión sincera con Marco, algo que no podía ignorar. Mamá, no te preocupes. Estoy siendo prudente. Solo, nos estamos conociendo. Carmen no se mostró convencida, pero no quiso presionar más. Por otro lado, las amigas de Lucía estaban divididas, algunas la animaban a permitirse ilusionarse, mientras que otras temían que todo acabara en un caos emocional. Clara, su mejor amiga, había sido testigo de cuánto sufrió Lucía cuando Carlos se marchó. Mira, Lucía, no quiero meterme en tu vida, pero ten cuidado, le advirtió Clara mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir. Este chico es idéntico a Carlos y te recuerda tiempos pasados. No quiero que vuelvas a sentir ese dolor que tanto te costó superar. Lo sé, respondió Lucía. Pero Marco es diferente. No estoy segura de qué pasará, solo sé que quiero averiguarlo por mí misma. Mientras tanto, Marco empezó a padecer la presión de su propia familia. Su tía, que lo había criado, lo llamaba angustiada por las pocas noticias que tenía de Carlos. Quería saber si había conseguido descubrir algo y si, efectivamente, aquella mujer de Sevilla estaba reavivando un drama familiar. Tía, por favor, no te preocupes. Estoy haciendo lo que puedo, pero es difícil. Carlos sigue desaparecido. Y, sí, estoy con Lucía, pero no es lo que tú piensas. Marco, ten cuidado, respondía ella con tono serio. No vayas a mezclar tus sentimientos con esta búsqueda. Podrías salir lastimado. Además, aparecieron dificultades nuevas. Un día, Lucía recibió una llamada inesperada de Barcelona. Era la madre de Carlos, quien había conseguido su número a través de una vieja agenda de su hijo. La voz al otro lado del teléfono sonaba ansiosa. ¿Lucía? Soy Pilar, la madre de Carlos. No sé si me recuerdas. Sí, claro que la recuerdo, señora, respondió Lucía, sorprendida. ¿Pasa algo? Necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos en persona? Lucía accedió a pesar de la incomodidad que sentía. Quedaron en un café cerca de la catedral. La señora Pilar llegó puntual, con semblante cansado pero resuelto. Después de un intercambio de saludos corteses, fueron al grano. Siento mucho no haber sabido de ti en todos estos años, empezó Pilar, pero te busqué porque ya no sé qué hacer con Carlos. No da señales de vida y no me atiende las llamadas. Lo siento de verdad, musitó Lucía. Yo tampoco sé de él, señora. Creí que usted podría tener información. Lo único que sé es que, desde el accidente, Carlos cambió por completo. Se sintió muy dolido, resentido con todo. Rehusó nuestra ayuda y se marchó. Ahora, mi esposo y yo apenas sabemos nada.
¿Es cierto que su hermano gemelo está aquí en Sevilla contigo? Lucía notó la preocupación en la voz de Pilar y entendió que aquella familia había vivido años de secretos y tensiones. Respiró hondo antes de responder. Sí, Marco está aquí. Intenta contactar a Carlos, pero tampoco sabe nada. Entonces, la señora Pilar habló de un secreto que Lucía no conocía, la razón por la que los padres habían optado por criar a Carlos y entregar a Marco a su tía. Al parecer, atravesaban dificultades económicas cuando los gemelos nacieron, y la familia materna intervino para que uno de los niños se quedara con ellos, mientras que el otro se criara en un entorno más estable. Fue una decisión muy dolorosa que nunca confesaron abiertamente, ni siquiera a Carlos, al menos no con todos los matices. Según Pilar, cuando Carlos se enteró, se enfadó tanto con sus padres que se cerró a cualquier reconciliación. Y así crecieron las tensiones. Yo no supe manejar bien la situación, se lamentó Pilar. Perdí a Marco y ahora también parece que voy a perder a Carlos. ¿Podrías ayudarme? Habla con Marco para que me llame. Quiero reconciliarme con él y buscar juntos a Carlos. Lucía prometió hacer lo que estuviera en su mano, aunque no se sentía con la autoridad para mediar en ese conflicto familiar. Sin embargo, la petición de Pilar la dejó con un sabor agridulce, como si hubiese entrado en un laberinto de emociones que no le correspondía descifrar. Pero no podía negarse, sentía afecto por Marco y, por supuesto, aún conservaba sentimientos, fuera cuales fuesen, hacia Carlos, su primer amor. Esa noche, Lucía se reunió con Marco y le contó todo lo que Pilar le había revelado. Vio cómo él se quedaba callado, con el ceño fruncido. Parecía debatirse entre la ira y la nostalgia. No tenía ni idea de que Carlos se había enterado de toda la verdad, reconoció Marco al fin. Yo también tengo mis resentimientos, Lucía. A mí me dejaron aparte, me hicieron sentir que no era parte de la familia. Pero ahora, no sé si estoy preparado para reconciliarme con ellos. Lucía lo miró con ternura, comprendiendo su dilema. De algún modo, Marco se había convertido en un pilar para ella en las últimas semanas, y sentir que él sufría le dolía. Sin embargo, no quiso forzar ninguna decisión. Yo solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, dijo, acariciándole el brazo. No tienes que hacer nada que no quieras. Pero los problemas externos no eran lo único que inquietaba a Lucía y Marco. Cada día que pasaba se hacía más evidente la atracción creciente entre ellos. Una noche, después de cenar en un restaurante pequeño y acogedor, se quedaron conversando hasta tarde. La conversación giraba en torno a recuerdos de infancia, anécdotas familiares y proyectos de futuro, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Lucía, susurró Marco de pronto, inclinándose ligeramente hacia ella, me has dado más de lo que esperaba encontrar cuando vine a Sevilla. Pensé que vendría a conocer algo de mi hermano, pero, he descubierto algo más profundo, a ti. Lucía sintió un vuelco en el corazón. Sabía que, de dar un paso más, sus vidas se entrelazarían de un modo irreversible. Sin embargo, la imagen de Carlos seguía presente en su mente, como una sombra que no acababa de disiparse. Yo, también siento cosas por ti, confesó al fin, pero tengo miedo. Aún no sé qué será de todo esto si Carlos aparece o si, algún día, la familia decide presionarnos. Entiendo, respondió Marco en voz baja. Sé que no es un tema sencillo. Pero, Lucía, la realidad es que Carlos eligió su camino hace tiempo. No sé si volverá, pero no quiero vivir mi vida esperando a que él decida qué va a pasar conmigo. Estoy aquí, contigo, y tú estás conmigo ahora. Esa noche, las palabras dieron paso a un beso cargado de anhelo y complicidad. Un beso que marcaba un antes y un después para ambos. Las dudas no se desvanecieron, pero por un instante se sintieron seguros y protegidos en la calidez del otro. En ese breve lapso,
el pasado y los temores quedaron suspendidos, mientras comenzaban a construir una historia propia. Sin embargo, el destino no les permitiría disfrutar de esa tranquilidad por mucho tiempo. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Al descolgar, su corazón dio un brinco al reconocer la voz que había imaginado en tantas noches de insomnio. ¿Lucía? Soy Carlos. Necesito hablar contigo. La llamada de Carlos sacudió todos los cimientos que Lucía y Marco habían levantado. Se sentía como en una encrucijada. Por un lado, anhelaba saber de Carlos, y por otro, temía que podría ocurrir con la incipiente relación que mantenía con Marco. Aún así, la curiosidad y la necesidad de un cierre la llevaron a aceptar la propuesta de Carlos de encontrarse para hablar. Se vieron en un pequeño parque cerca de la estación de tren de Santa Justa. Carlos llegó con aspecto cansado, el rostro más afilado y un cierto aire de derrota. Nada más verlo, Lucía sintió un vuelco en el pecho. Aquel chico que había amado en su adolescencia estaba allí, pero se notaba cambiado, con el peso de la vida sobre sus hombros. Gracias por venir, dijo él, sentándose en un banco. Pensé que no querrías verme. Han pasado muchos años, Carlos, respondió Lucía, sin saber cómo abordar el tema. Pero, como ves, he venido. Lo sé. Y me alegra. Hizo una pausa y bajó la mirada. Siento haber desaparecido así. Después del accidente, me replanteé todo. Me di cuenta de que estaba muy enfadado con mis padres, con el mundo, y escapé. Lucía escuchó su relato con el corazón en un puño. Carlos le contó cómo se había distanciado de la familia al descubrir la verdad sobre Marco, cómo había viajado por Europa tratando de encontrarse a sí mismo y cómo al final había regresado a España sin avisar a nadie. Durante todo ese tiempo, había tenido la tentación de contactar a Lucía, pero no se sentía con fuerzas para enfrentar el pasado. Sé que fui un cobarde, Lucía. Tú no merecías ese silencio. Pero, de algún modo, sentía que si hablaba contigo, tendría que enfrentarme a todo lo que dejé pendiente, y no estaba listo, admitió Carlos con un atisbo de vergüenza. Y, ahora me entero de que Marco está aquí, contigo. Sí, vino a buscarte, dijo Lucía, casi en un susurro. Él también se siente muy dolido. Lo sé, he visto sus mensajes y no los he respondido. No sé cómo encarar esa conversación. Carlos se frotó las sienes con aire desesperado. Vine a Sevilla porque necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Y también necesitaba verte para pedirte perdón. La conversación se prolongó durante horas. Carlos desnudó sus miedos, sus resentimientos y sus remordimientos. Lucía le explicó cuánto la había lastimado su partida, pero también cómo había recuperado poco a poco la ilusión de vivir. No le mencionó con detalle lo que estaba ocurriendo con Marco, pero dejó entrever que él había sido quien la ayudó a entender la situación. Carlos, has de saber que Marco y yo, hemos estado hablando mucho, y nos hemos hecho cercanos. Hay algo especial entre nosotros. No sé cómo explicarlo, pero necesitaba que lo supieras. Él tragó saliva, como si esas palabras fueran un trago amargo que no esperaba. Se mantuvo en silencio durante unos instantes, mirando al suelo. No puedo reprocharte nada, Lucía. Yo me aparté. Además, Marco es mi hermano, y supongo que es mejor que sea alguien que te cuide bien, alguien en quien puedas confiar. Yo no he sabido hacerlo. Con esa última frase, Carlos dejó claro que, pese al dolor de aceptar la nueva realidad, había madurado lo suficiente para no obstaculizar la felicidad de Lucía. Aún así, también reconoció que necesitaba ver a Marco, confrontar a su familia y, sobre todo, perdonarse a sí mismo por todo lo que había pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía organizó un encuentro en su piso,
invitando tanto a Marco como a Carlos, y avisando también a la madre de Carlos para que pudieran iniciar una reconciliación familiar. La situación era tensa. Carlos se presentó nervioso, mientras Marco se debatía entre la rabia contenida y la compasión fraternal. Pilar llegó con lágrimas en los ojos, anhelando abrazar a sus dos hijos, pero consciente de que su actitud en el pasado había contribuido a esta fractura. Carlos, hijo, lo siento, fue lo primero que dijo Pilar al verlo. Yo también lo siento, respondió él con la voz temblorosa. Sé que hay muchos errores por ambos lados, pero quiero dejar de vivir con rencor. Marco permaneció unos segundos en silencio, observando a su hermano, como si lo mirase por primera vez. Lucía sintió que algo dentro de ella se conmovía. Pese a la tensión, había un vínculo innegable en los ojos de esos dos hombres idénticos en apariencia. No fue justo para ninguno de nosotros, dijo Marco al fin. Pero, al menos, ahora sabemos la verdad. Tal vez podamos aprender a llevarnos. No pretendo que seamos una familia perfecta de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo. Así empezaron a sanar viejas heridas. Hubo reproches, lágrimas, abrazos. Pilar les pidió perdón por la decisión que tomó junto a su esposo en el pasado. Les contó que siempre había guardado la esperanza de que un día se reconciliaran. Carlos y Marco se prometieron a sí mismos buscar los medios para conocerse de verdad. Lucía, testigo de esa catarsis, sintió un alivio inmenso, como si finalmente el capítulo inconcluso de su vida con Carlos encontrara un desenlace. Con el tiempo, la relación entre Lucía y Marco se fortaleció. Fueron honestos entre ellos y con su entorno, reconociendo que los lazos que los unían iban más allá del recuerdo de Carlos. No fue un proceso exento de críticas por parte de gente cercana, algunos lo consideraban extraño o inapropiado, pero ambos estaban convencidos de sus sentimientos. La familia de Lucía terminó aceptando a Marco con cariño, y poco a poco, hasta la tía de Marco, en Extremadura, dio su brazo a torcer y los visitó en Sevilla para conocer a Lucía. Cuando por fin se decidieron a dar el paso y casarse, lo hicieron en una ceremonia íntima en una capilla cercana al río Guadalquivir. Invitaron a los amigos más cercanos y, por supuesto, a las dos familias. Carlos asistió, aunque con la sensación de que aquel suceso marcaba definitivamente el cierre de su historia con Lucía. Aún así, se mostró cordial y hasta sonriente, deseándoles lo mejor. En una parte, sostuvo un breve diálogo con Lucía que sirvió para sellar la paz entre ambos. Me alegro por ti, confesó Carlos. Aunque no haya sido fácil de asimilar, sé que Marco te cuidará. Gracias, Carlos. Espero que tú también encuentres tu camino. Con un abrazo sincero, se despidieron en buenos términos. Aquella despedida era la promesa de una nueva etapa. Lucía quedaba liberada de la carga del pasado, y Carlos emprendía su propia búsqueda de felicidad. Por su parte, Marco y Lucía se dieron el sí, quiero ante la mirada emocionada de sus seres queridos. Fue una boda sencilla, con el aroma de las flores de azahar y el eco de las guitarras flamencas, tan típico de Sevilla, envolviéndolo todo. Al salir de la capilla, los novios caminaron de la mano mientras los invitados lanzaban pétalos de flores. Lucía sentía que al fin podía respirar libremente, había encontrado una nueva oportunidad de amar, y lo había hecho con alguien que, si bien era el hermano gemelo de su primer amor, tenía su propia luz y la había conquistado por completo. Marco, por su parte, vio cómo su familia empezaba a recomponerse, su tía se abrazaba a Pilar, ambas olvidándose de viejos resentimientos en pos de un futuro más armónico. La felicidad de ese día se prolongó hasta altas horas de la noche, con una celebración en un patio andaluz, adornado con farolillos y guirnaldas. Hubo risas, brindis, anécdotas y la certeza de que, a veces, el destino da giros inesperados para unir a las personas que están destinadas a encontrarse. En el caso de Lucía, la llamada del pasado llegó a su puerta un día cualquiera,
reabriendo antiguas heridas que, al final, se transformaron en el comienzo de una nueva vida. Así concluye esta historia que empezó con un simple acto de abrir la puerta a un desconocido. Un desconocido cuya voz evocaba los ecos de un primer amor, pero que terminó demostrando que, pese a los lazos que compartía con Carlos, era un ser único, capaz de amar y de reconstruir junto a Lucía un futuro prometedor. Y, como diría Kirill, el youtuber que os la ha contado, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube.